Buenos días, vamos a empezar con la enseñanza del día de ahora. Esta es la última enseñanza de la serie, Los no creyentes y el Espíritu Santo. El día de hoy le puse por nombre, Revela el plan de salvación. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Vamos a ver qué nos tiene reservada la Santa Palabra para esta mañana. Para empezar, hermanos, vamos a hablar un poco del tema de esta mañana. Vamos a hablar de los no creyentes que han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que han sido guiados a toda la verdad. Estas personas deberán de apartarse de su vida llena de pecado para confiar en Jesús por la fe. Porque la fe, hermanos, mueve montañas. Vamos a ver qué nos dice Juan 16, 8. Jesús dice, y cuando venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Vamos a parar un poquito en este punto. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Por qué la gente peca? Porque no cree en realidad que Jesucristo es un Dios todopoderoso. Si el recién convertido tiene la fe que Jesucristo es su Salvador y Señor, y que es todopoderoso, todo omnisciente, está en todos lados a través de su Santo Espíritu, y tiene todo el conocimiento, eso nos sirve para apartarnos del enemigo. Pero por fe es como se deja de pecar. Con la fe humana es imposible dejar de pecar. Por eso hay personas que dicen, es que está difícil. Sí está difícil porque lo quieres hacer con la fe humana. Por eso Jesucristo aquí es muy específico y en pocas palabras dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, sí dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no tiene la fe de Dios. Y la fe de Dios es la única que te va a ayudar a pisar el pecado, a destruir el pecado de tu vida. Sin la fe de Dios no la vas a poder, porque hasta los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, son demonios, son huestes espirituales de maldad. Entonces se necesita la fe que Jesús es Dios todopoderoso. Por eso Él dice, por cuanto no creen en mí, o sea, la fe que tienen de ustedes es humana, no es la fe de Dios, que es la que se necesita para destruir y sacar al pecado de raíz de tu vida. Punto 1. El punto 2 está en el versículo 10. Jesucristo dice, de justicia, acuérdense que no hay ni un solo justo, no hay justo ni un uno, dice la palabra. El único justo fue Jesús, y aquí te lo demuestra, dice, de justicia porque yo voy al Padre, o sea, yo fui aprobado por el Padre, y como fui aprobado por el Padre, yo voy al cielo, y no me veréis más. Ya no lo vieron más. ¿Por qué? Porque Él fue aprobado, porque fue justo. Punto 3. En el versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Satanás te va a engañar de muchas formas para que caigas en el pecado y no aceptes a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Al pasar esto, vas a caer en el mismo juicio que Él ya cayó, porque Él ya fue juzgado, te lo está demostrando. Hay juicio porque hasta el príncipe de este mundo ya es juzgado. Si sigues al príncipe de este mundo, ¿a dónde vas a ir? A donde Él va. ¿Y a dónde va a ir Él? Al lago de fuego. Si sigues a Jesucristo, ¿a dónde vas a ir? A donde Él fue. ¿A dónde Él fue? Al cielo. ¿Por qué? Porque fue aprobado. ¿Se fijan la diferencia? Bueno, ya entendemos un poquito más la introducción de la revelación del plan de salvación. Punto 1, eso está en Marcos capítulo 10, versículo 27, para que vayan ahí. El punto 1 es este, hermanos.
Con frecuencia, el entendimiento humano dice que el caminar cristiano es demasiado difícil. Y estas personas ven un mar inmenso que les parece imposible de cruzar. Como les estaba comentando, que dice Jesús, pecan porque no creen en mí. Entonces, al no tener la fe de Dios, por tus propias fuerzas, no vas a poder vencer lo que te esclaviza. Entonces dices, ¿yo cómo voy a salir de todo lo que me esclaviza? De todos los problemas que tengo, de todas las consecuencias, las secuelas que tengo a causa del pecado. Acuérdense que en los 10 mandamientos dice que la idolatría afectará hasta la 4ª generación. No es que Dios va a castigar, sino que es las consecuencias, las secuelas de lo que hicieron la generación actual. Por ejemplo, una persona que no es convertida, está afuera y le hace a todo, menos a la iglesia, va a estar corrompida por el mundo, va a estar esclavizada del mundo, va a tener, sabe cuántos vicios, sabe cuántos divorcios, va a llevar una vida como se le da su gadarena gana. ¿Y cómo creen que van a vivir sus hijos? Muy similar a cómo viven sus padres. ¿Y cómo creen que van a vivir sus nietos? Muy similar a cómo viven sus hijos. ¿Y cómo creen que van a vivir los hijos de sus nietos? Muy similar a cómo van a ser sus padres. Hasta que llegue uno que le entregue su vida a Jesús, que menosprecie su vida y se deje guiar por el Santo Espíritu de Dios, y esa persona va a cortar esa racha de secuelas. Pero aún así, las secuelas van a continuar, si no es que las demás generaciones empiezan a cortar. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que me heredaron el cáncer. Pues el cáncer da, por si no lo sabían, porque se preocupa mucho la gente por el estrés y la mala alimentación, que no es natural hoy en día. Entonces, eso ya tiene generaciones. Y son generaciones que se lo heredan a otra persona, a otra persona, a otra persona. Y así sigue esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le heredamos a nuestros hijos? El pecado que llevas arrastrando. Se lo heredas. ¿Por qué se lo heredas? Entonces, hermanos, para la gente que no tiene la fe de Dios, dice, ¿cómo me voy a quitar toda mi carnalidad que tengo? Esto es imposible. O sea, ven un mar, dice un mar, y ni siquiera tengo una lancha, ni siquiera tengo salvavidas, ni siquiera sé nadar. ¿Cómo va a cruzar el mar? No va a poder. Pero en Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si tú pones tu vida en Jesús, si tú confías en Jesucristo, Él es tu Señor y Salvador, y le sirves solo a Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, te va a dar su plenitud y te va a dar el poder para que puedas cruzar ese mar que te tiene encadenado, para que puedas cruzar ese desierto. Pero solamente tiene que hacer a través de Dios. Hay muchas personas que interpretan el Evangelio con el razonamiento humano. Si no, prendan el Discovery Channel. Lo interpretan con el razonamiento humano y caen en ese profundo mar. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca van a cruzar ese mar, nunca van a pasar al otro lado donde está la fe de Dios. Y lo único malo, hermano, que las iglesias están, muchas de ellas, infectadas de eso. Que predican a un Jesús con razonamiento humano, con lo que puede hacer un humano. Entonces, si tú le dices, es que Jesucristo sacó a los demonios. No, pues, ¿cuáles demonios? Ahora no hay demonios, te dicen. O sea, ¿por qué? Porque su humanidad no les permite pensar eso. Entonces ven a un Jesucristo humanamente. Ven a un Espíritu Santo humanamente. Ven un Dios humanamente.
Un Dios así, pues ¿para qué sirve? Pues para nada sirve. Entonces la humanidad acaba con la fe en Cristo Jesús. El punto B es es una pregunta. ¿Cómo puede un no creyente cruzar este mar para entrar en la bendición doble que disfrutamos los creyentes cuando meditamos en la palabra y predicamos? Acuérdense que la bendición doble viene cuando tú le predicas a otro. Ahorita tú estás recibiendo la palabra de Dios, y si la aplicas a tu vida, viene la primera bendición. Si la aplicas a tu vida, porque si no la aplicas a tu vida, de nada sirve. Es como el cirujano va a la escuela para aprender lo que necesita para hacer cirugías, y a la hora que va a hacerle una cirugía a alguien, no aplica el conocimiento que aprendió. ¿Qué va a pasar? Es que la cirugía le va a salir mal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No que era cirujano? Sí, pero no apliqué el conocimiento de cirugía. Bueno, entonces no puede ser un cirujano. En el cristianismo es igual. Si eres un discípulo de Jesús, tienes que pisar, ahora sí que a los demonios, a las serpientes, a los alacranes, a cuanto se te atraviese en ese desierto de trampas que te pone Satanás afuera. ¿Por qué? Porque eres un discípulo de Jesús. ¿Y qué estás aplicando? Estás aplicando el conocimiento que te dejó Jesús para hacerlo a través del Espíritu Santo. Si no lo aplicas, no vences. Por eso tantos cristianos hoy en día están sumidos en depresión y en miles de problemas del mundo. Y dices, ¿cómo es posible? Si es un cristiano, tiene tantos problemas del mundo. ¿Por qué? Porque no aplica el conocimiento santo, el conocimiento poderoso, que es el conocimiento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero Marcos 10:27 nos tiene la respuesta. Todas las cosas son posibles para Dios. Lo que no es posible para ti, es posible para Dios. Esta escritura de Marcos 10:27 comienza en el versículo 17 y acaba en el versículo 31 del capítulo 10, para que lo lean en sus casas. Yo aquí se las voy a resumir esta historia. Es de un joven rico que se le acerca a Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para recibir la vida eterna? Y Jesucristo le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Y solo bueno es Dios. Fíjense Jesús, hermanos. Solamente hay un bueno, que es Dios. Y Jesucristo, mirándolo, le dice: cumple los mandamientos. No robarás, no matarás, no engañarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven rico dice: he hecho esto desde que yo era chiquitito, desde mi niñez. Y Jesucristo le dice: bien has hecho. O sea, lo miró con aprobación y con amor, porque era una persona que obedecía los mandamientos de la ley de Dios. Y Jesucristo le dice: pero te falta una cosa. Y el joven dice: ¿qué me falta? Y le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y cuando acabes de hacer eso, vienes, me buscas y me sigues. Y el joven rico agacha su cabeza y siente mucho pesar, porque le pidieron algo que no estaba dispuesto a dar. Y los apóstoles y Pedro pues se quedaron con el ojo visco, o sea, dijeron: ¿qué ole? Dicen: no, pues así quién se va a salvar, ¿verdad? Y por eso Jesús les contesta, mirándolos a los apóstoles, les dice: no, para los hombres es imposible que se salven, pero para Dios no hay imposibles, para Dios todo es posible. Y Pedro y los demás le preguntan: Señor, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte, o sea, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús les dice:
el que dejó casas, terrenos, padre, madre, hijos, hijas, recibirá 100 veces más en este mundo y la vida eterna en el venidero. Imagínense, hermanos. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y los apóstoles y el joven rico? El joven rico confió en su riqueza terrenal, más que en Jesucristo. Y los apóstoles dejaron todo, por seguir a Jesús. Entonces los apóstoles, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes recibirán 100 veces más. ¿Y tú, hermano? ¿Estás igual? Si estás como el joven rico y antepones la riqueza antes de la palabra de Dios, estás como este joven rico. Jesucristo no te está diciendo que todo lo que tengas que lo regales. Te está diciendo que lo pongas a Él antes que a las riquezas. Y Él te va a dar más, 100 veces más de lo que ya tienes. Entonces, hermanos, aquí vemos que los apóstoles ya tenían una fe en Cristo Jesús, y es una fe que el joven rico no la tenía. Vamos a pasar al punto 2. Esto está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. El punto 2 es el siguiente. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio del hecho de que la fe no puede ser poseída solamente por medios humanos. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:2. Dice: ¿sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando eran personas no creyentes, se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? O sea, eran personas idólatras. Eran personas que adoraban ídolos que no hablan. Aquí dice ídolos mudos. Hermanos, todas las religiones tienen ídolos mudos. ¿Sí sabían? Todas las religiones tienen ídolos mudos. No hablan. La Santa Muerte, véanla. ¿Habla? No habla. Está flaquilla ahí. Dintoncilla ahí. No habla. La planta que tengo en el jardín, esa es buena para que no se me acerquen aquí las brujas, pues tampoco habla. Eso también es un ídolo, hermanos. La brujería, eso, son ídolos mudos también. Que tu imagen, que la estampita. La otra vez estaba platicando con un mesero en un restaurante mexicano y que le digo, ¿ten fe en Dios? No, sí tengo, mira, mis escapularios, ahí tenía como 20 amarrados. Mira mis crucecitas, mira mi rosario. Le digo, ¿cuánta fe tienes? Y era de rápido, y le dije, nada. O sea, ¿esa es su fe? Dije, ahorita voy a agarrar unas tijeras, le voy a cortar sus escapularios, le voy a cortar su rosario y todo, y se la va a acabar la fe. Esa no es fe. Eso es creer en un artefacto hecho por el hombre. Eso no es fe. La fe es como la fe de Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Tu problema es que no tienes un hijo, ¿verdad? Y que ya tienes como, ¿cuántos años tienes? 70, 80. Ya vas para 100, ¿verdad, Abraham? Y tu esposa por ahí anda también, ya está viejita. Ya no se cosa el primer hervor. No te apures, Abraham. Ve las estrellas. Tu descendencia será como las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Ve la arena del mar, Abraham. Tu descendencia será como la arena del mar. ¿Puedes contar la arena? No. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso a contar las estrellas, a contar la arena, y luego que hace un holocausto para el Señor. Gracias, Señor. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Y cuando se tiene fe, se le agradece a Dios por lo que ya te dio. Pero lo que ya te dio, todavía no lo ves físicamente. Pero si Dios en su promesa dijo sí, es sí. Cuando haces una oración por un enfermo, sacar un demonio, o la oración que hagas, tienes que agradecerle a Dios, ya está hecho. Y el hermano retorciéndose todavía, ya está hecho. Y dale gracias a Dios. Y ten la fe de Dios. Y acabando tu oración, ¿qué pasó?
Y si no se quita en el momento, se le va a quitar poco después. Porque a lo mejor Dios anda tratando con la persona. Pero cuando Dios dice sí, ya está, hermanos. Ya está. No hay vuelta de hoja. Entonces, ¿cómo podemos quitar a esta gente que cree en ídolos mudos? El dinero es un ídolo mudo también. Y la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los problemas. Vamos a pasarnos al versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Solamente tú le puedes decir a Jesús, tú eres mi Señor y Salvador y te entrego mi vida entera. Solamente puedes hacer una afirmación de ese tamaño si tienes al Espíritu Santo. Porque como una persona puede aceptar a Jesús como su Salvador personal y dejar todo y seguirlo. Eso para la mentalidad humana es ridículo. Porque ¿cómo vas a seguir a alguien que no puedes ver? Y vas a dejar lo que sí puedes ver y tocar. ¿Cómo voy a dejar mi cerveza si está, si la puedo ver y la puedo tocar y me la puedo tomar? ¿Cómo voy a dejar esto por un Jesús que no puedo ver? ¿Cómo voy a dejar el carrufito de marihuana que me pone bien chido Juan? Hasta veo elefantes rosas. O la camisa del hermano. Sí. ¿No ves a Jesús? ¿Cómo voy a dejar de cachetear a mi esposa si siento re bonito cuando la cabeza se le hace así? ¿Por Jesús? Si yo no veo a Jesús. ¿Cómo voy a dejar de decir las majaderías que el carretonero me viene guango? Y que los vecinos cuando habla se ponen así porque las dices. ¿Duro? ¿Cómo voy a dejar de decir eso si siento tan sabroso cuando las digo? ¿Cómo voy a dejar de ver mi canal de Playboy? Si las que salen ahí están mejor que mi mujer. ¿Sí anda? Las mujeres, ¿cómo voy a dejar de ver la telenovela si el de la telenovela está mejor que la cosa que tengo de esposo? Y así andan, hermanos, todo el mundo anda esclavizado. Dime, ¿qué te esclaviza? Algo te esclaviza. Dice, ay, qué pastor tan aburrido, déjame me duermo mejor. Ok. Entonces, la única forma que tú digas, Jesucristo es mi Señor. La cerveza ya no es mi Señor. La droga ya no es mi Señor. El carácter tan horrible que me cargo, ya no es mi Señor. La boca que tengo de carretonero, ya no es mi Señor. El amor que le tengo al dinero y a mi trabajo, ya no es mi Señor. Lo mal que me comporto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, ya no es mi Señor. Ahora mi Señor y Salvador, el que me está salvando de toda la porquería que tengo, es Jesucristo. ¿Cómo lo puedes decir eso? Rectificándolo, diciéndolo y dando testimonio en vida. Un testimonio vivo. ¿Sabes cómo? A través del Espíritu Santo. Pero si ven que son cristianos y dicen, no, pues yo sí creo en Jesucristo, mi Señor y Salvador, pero vamos a contar los de Pepito. ¿Sabes quién está hablando? Tu carnalidad es la que está diciendo que esto es Salvador y Señor. Y ahí estás prácticamente maldiciendo a Jesús, hermano. Prácticamente le estás diciendo anatema, porque tú estás diciendo maldición, estás diciendo puras cosas del mundo y lo pones como tu Salvador y Señor. No lo creo. Eso solamente se logra, hermanos, a través de un milagro. Un milagro va a ser lo que rompa las cadenas de eso que te está esclavizando. Hoy en día, ¿Jesús hace milagros? Sí. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Los mismos milagros que hacía Jesús en el primer siglo son los mismos que hace hoy en día.
Los mismos problemas que tenía la iglesia del primer siglo son los mismos problemas que tenemos hoy en día. Pero Satanás te ha cegado y te hace creer que eso ya no existe y que el poder de Jesús ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque para esa gente no puede razonar la palabra de Dios espiritualmente, no la puede comprender espiritualmente. Entonces la tiene que comprender por medio de su intelecto y de su razonamiento. Por eso las iglesias se están muriendo, hermanos, y los creyentes junto con las iglesias. Entonces solamente un cerebro de una persona que está lleno de dudas y de incertidumbre, ¿cómo voy a dejar esto tan sabroso que es el pecado del mundo? ¿Cómo lo voy a hacer para creer en ese Jesús? ¿Sabes cómo? Mediante un milagro, mediante el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? Punto 13, acabamos. Esto está en Lucas, capítulo 1, versículo 35. El punto 3 es este, hermanos. La encarnación de Jesús es un auténtico milagro, hermanos. Y se necesita el mismo milagro para que Jesús entre al espíritu de una persona. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, ¿a quién le respondió? A María. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se imaginan esto, hermanos? Para María. Esta María era una muchachita, los expertos en la palabra casi se atreven a asegurar que ni los 15 años ha de haber tenido. Jovencita estaba, porque en ese tiempo se casaban como a los 14, hermanos. Y ella ya estaba comprometida con un varón llamado José. Y el Espíritu Santo, a través de un ángel, le dice, muy favorecida, bendita entre las mujeres. Y María dice, ¡ay, qué salutación será esta! Y le dice, en tu vientre concebirás un santo ser. Un santo ser. Imagínense cómo estaba María. María, un santo ser, Altísimo. Y luego dice María, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a concebir un santo ser si yo soy virgen? A mí no me ha tocado ningún hombre. Y es cuando el ángel le dice, no te va a tocar ningún hombre, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Esto fue algo sobrenatural? Sí, porque una virgen sin un hombre o sin un esperma no puede concebir un hijo. Entonces esto fue algo sobrenatural. Y ese poder sobrenatural, ¿de dónde vino? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sobre María vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a creer en la obra redentora de Jesús y en su gracia si todo lo queremos comprender con razonamiento humano? Es imposible, hermanos. Es imposible. Un Jesucristo comprendido con el razonamiento humano es un Jesucristo que no hace milagros. Es un Jesucristo que no tiene poder. Es un Jesucristo histórico. O sea que si algún profesor, algún predicador te lo quiere predicar con razonamiento humano, mejor salte de ahí. Porque va a destruir la fe que tienes. La fe en el Todopoderoso. Como les estaba diciendo, hoy en día son muchas las iglesias que están perdiendo miembros y que los creyentes de esas iglesias se sienten atormentados por las dudas, porque el hombre trata de predicar el evangelio por medio de esfuerzo humano y de sus cálculos. Y así no se predica el evangelio, hermanos. Entonces, hermano, el consejo de la mañana. ¿Quién de aquí esta semana va a tratar de conducir a alguien a Jesucristo?
esta semana voy a tratar de que tengo en mente. ¿Quién más? ¿O quién está ahorita conduciendo a alguien a Jesús? ¿Alguien un proyecto tiene? Allá está otro. ¿Nada más? Pues déjenme decirles, hermanos, que están apagados como soldados. ¿Otro? Tenemos que ser todos, hermanos. Todos siempre. Tú sí tienes un proyecto. Tú sí tienes, entonces alza tu mano. Todos tenemos que tener a alguien en proyecto, hermano. Porque si no, nada más estás recibiendo la primera bendición, no estás recibiendo la doble bendición. El consejo de esta mañana, hermanos, tenemos que orar muchísimo por la persona que le vas a hablar o la que le estás hablando. Tienes que orar y orar por esa persona. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te ayude, porque si no te ayuda el Espíritu Santo, no vas a convertir a nadie. A nadie vas a convertir. Luego dices, ¿yo por qué no convertiré a nadie si me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo? Pues por eso, porque te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no le preguntas al Espíritu Santo. Quien lo va a hacer es el Espíritu Santo, pero te tienes que dejar que Él lo haga por ti. Por más que sudes y le digas y le bailes y le brinques y te tires al suelo y hables en lenguas y te subas a la pantalla de televisión y te avientes para que veas todo lo que el Espíritu Santo hace, no lo vas a convertir. Te va a decir, pareces de los de las luchas libres, te va a decir. No lo vas a convertir. Solamente el Espíritu Santo es quien va a convertir a esta persona. Conclusión. Solamente, hermanos, a través de una alabanza diaria a Dios, que es la que le tenemos que dar todos los días a Dios, tenemos que meditar su santa palabra, porque su santa palabra es el testimonio que te dejó Dios para vivir. ¿Quién de aquí tiene un empleo? Todos, ¿verdad? Tú vas a la escuela, ¿verdad? Ok. Para hacer bien su trabajo, para ser un buen estudiante, ¿qué tenemos que seguir? El manual. ¿Cierto? Hace una semana fui a acompañar al hermano Víctor, hizo un trabajo aquí una cuadra, puso una plancha de cemento. Quedó bien bonita, hermanos. Me daban ganas de ir hasta por mis patines ahí para patinar. Lisita. Le quedó bien bonita. ¿Cómo lo hizo? Porque él sabe, él tiene el conocimiento para hacer un trabajo profesional. Y ese conocimiento lo adquirió a base de años. Y sigue ciertos pasos que ya los tiene bien establecidos. ¿Ok? Es un conocimiento del mundo y el trabajo que hace es espectacular. Es muy bonito. Ok. ¿Qué pasa si empezamos a seguir el conocimiento que es más grande todavía que ese? El de Dios. Empiezas a seguir su conocimiento paso por paso, empiezas a meditar la palabra, a ver cómo era. Déjame, voy a palabra de Dios para todos porque esta no entiendo. Bueno, ya te vas a toda la Biblia y le empiezas a combinar, al diccionario donde te quieras ir. Ya entendí. Y esto, Dios, ayúdame que se me están quemando los fusibles. Salió. Ya lo tengo. Y lo empiezas a aplicar, ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Va a ser tremendo. Luego dices, ya me arranqué todo lo que me estorbaba. Y cuando oigas que tu esposa te diga, bendito sea Dios el día que encontré a este hombre que es mi esposo. Cuando oigas que tu esposa eso dice, hermano, dices, no, hombre, eso está como de aquí al mar de China. Es que no has puesto al Espíritu Santo enfrente. Uno lo vas a lograr, por más que le bailes, le brinques y te peines de raya en medio y todo. No lo vas a lograr. Tu esposa siempre te va a encontrar un defecto. Y tú así, y tú, a ver, ¿y la panza? Bueno, siempre te van, o le has dicho un flaco, todas las costillas se te ven, ¿Cuál six pack? Eres puro costilla, te va a decir. O sea, siempre te va a encontrar un defecto. Pero si empiezas a hacer la voluntad de Dios, si empiezas a hacer esto, va a haber en ti un hombre espiritual. Cuando vea un hombre espiritual, va a decir, wow, gracias Señor. Gracias Señor. También aplica para las mujeres, no crean que se salvan. Es igual.
¿Saben cómo va a funcionar mejor un matrimonio? Cuando pones a Dios en medio. Tú no trates de agradar a tu esposa, tú tratas de agradar a Jesús. Y la esposa, no trates de agradar al hombre, trata de agradar a Jesús. Y entre los dos, con Dios en medio, va a haber un pedacito de cielo en su casa. Pero tenemos que seguir las instrucciones. Entonces, alabando al Señor, meditando en la palabra diariamente y orándole a Dios. La oración, ¿qué es? Conversar. La comunicación, hermanos, es fundamental. Si no se comunican bien con su esposo, no va a haber nada, va a ser una relación horrorosa. Si no se comunican bien con sus hijos, lo primero que va a pasar es que no van a hablar español. Y lo segundo que va a pasar que va a ser mal. Luego, mis hijos, ¿por qué? ¿Por qué te dan tantos problemas? Pues porque no hablas con ellos. ¿Pero qué le vas a hablar? Háblale de Dios. Sigue la palabra de Dios. No le hables con tu pensamiento porque los vas a podrir igual que tú. Tienes que hablarles con lo que dice Dios. Con lo que dice Dios. Entonces, hermanos, si seguimos estos 3 pasos, nos vamos a convertir en instrumentos del Espíritu Santo. En instrumentos de Dios, imagínense. Entonces le vamos a permitir que nos use para predicar con plenitud. Y solamente, hermanos, cuando prediquemos con plenitud, vamos a ver con nuestros propios ojos bendiciones imposibles de imaginar. ¿Quién cree hoy en día que está bien bendecido por Dios? ¿Sí? Ok. Ahora imagínense empezando a convertir unos 2 al año. Lo que ahorita tienen de bendición no es nada a comparación de lo que se les va a venir. Se les va a venir un mar, una catarata, que es la catarata de Nueva York, ¿cómo se llama? El Niágara, ni qué nada. Hace muchos años, allá por donde vivo, en Jalisco, fui a la catarata de Guanacatlán. Cuando yo estaba chiquito era un cataratón, hermanos. Sabroso, y ahí fue con el hijo mío, estaba chiquillo también. Le digo, te voy a hacer una catarata que te va a pantallar. No, hombre, cuando llegó un chorrillo, un chorrito así, todo lleno de espuma, todo apestoso. ¿Y la catarata, papá? Digo, aquí estaba hace 20 años. ¿Y qué pasó? Pues pregúntale al PRI, le digo, no sé qué le pasó. Pregúntale al gobierno. Se desapareció. Ok. Ahorita, si no estás convirtiendo lo que te estoy diciendo, mínimo 1 por año, tienes la bendición como la catarata que vi. O sea, sí es bendición, pero a cuentagotas. Y tú ya estás bien contento porque estás bendecido. Pero cuando empieces a convertir, hermano, te va a venir una catarata que es la de el Niágara, ni que nada. Por chorros, te va a llevar hasta de corbata. Te va a revolcar entre la bendición, hermano. Y vas a ser un superhombre espiritualmente hablando. Y cuando lleguemos a esa plenitud, hermanos, vas a ver con tus propios ojos que la gente te va a buscar para que le hables de Dios. Te va a buscar. ¿Por qué? Porque se lo vas a decir con una plenitud. Acuérdense que Jesucristo lo buscaban las multitudes. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad, no como los fariseos. Los fariseos eran hipócritas. Cuando vea la gente que hablas con autoridad y se sientan convencidos de lo que estás hablando y les transmitas esa paz, esa armonía, la gente te va a buscar. Oiga, aconséjeme, te va a decir, te va a buscar. Y todo al rato, ya le cuelgas. Y otro, oiga, pues déjenme comer. No te van a dejar comer, te van a empezar a buscar. Pero si no predicas con plenitud, no, nadie te va a buscar. Hasta cuando les hables no te van a contestar. Tienes que hacerlo con plenitud, hermanos. Y solamente lo puedes hacer a través del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo sí lo van a escuchar, hermano. A ti no te van a escuchar, pero al Espíritu Santo sí lo van a escuchar, hermanos. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres santo, tú que eres fuerte, Señor, tú que eres el Todopoderoso, el que todo lo sabe, Señor.
el que está en todos lados, porque tú eres Dios eterno, Señor. Tú eres Dios eterno y te damos las gracias a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta mañana, Señor, nos has revelado el plan de salvación. El plan de salvación que consiste en que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Y porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador y Libertador, vamos a romper esas cadenas de eso que te está esclavizando hoy en día. Tienes que decir: Señor, libérame en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, proclamando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, teniendo la fe de Dios. También el Espíritu Santo nos convencerá de justicia. Que justo no hay ni aun uno, pero a través del Espíritu Santo y limpiándonos con la sangre del Cordero todos los días, vamos a poder ser los santos hombres de Dios, los guardados para Dios, y esos hombres justos, Dios Padre nos va a recibir en el cielo cuando nos llegue la hora, pero en estos días vamos a empezar a recibir su santa bendición como creyentes. Y el punto 3, que el Espíritu Santo vino a convencernos de un juicio, porque Satanás ya fue enjuiciado. Y Satanás va a hacer todo lo que esté de su parte para llevarte con él al lago de fuego, porque él ya está condenado. A través del convencimiento de pecado, del convencimiento de justicia y del convencimiento de juicio, está preparado el no creyente para ser un creyente. Pero eso es solamente el principio, de lo que se va a enfrentar a un mar de dudas, de incertidumbre, pero solamente a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, porque Dios todo lo puede. Es como el nuevo creyente se va a transformar y va a ser una persona que viva en victoria sobre este mundo, porque ya no va a ser esclavizado por nada. Pero ayúdanos, Señor, que esto sea una realidad en el mundo y que sea una realidad en nuestra iglesia, Señor, para que nosotros como creyentes convencidos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, meditemos tu palabra diariamente, y alabemos diariamente y oremos diariamente, para que la plenitud del Espíritu Santo vaya creciendo dentro de nosotros y podamos predicar tu santa palabra con autoridad para arrancarle las almas perdidas a Satanás y llevarlas a los pies de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu, con la plenitud del Espíritu Santo, para esta gran empresa que es la de salvar almas y predicar en todos los rincones de la tierra que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, enseñarles todas las cosas que tú tienes para nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza de esta mañana y te pedimos bendición para los presentes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.